Bueno, el 14 de marzo es el Día Nacional de las Altas Capacidades. Y con este anuncio vamos a empezar el episodio número 74. Evelyn, ¿qué va a suceder el 14 de marzo en la BINAES? Bueno, invitarlos a nuestro show de talento. Son 20 niños que están preparando sus actos y va a estar súper interesante, más que todo para visibilizar a esta población. Tenemos niños desde 5 años que ya están hablando de temas avanzados. Claro, es importante entender que igual siguen siendo niños, sí, pero que correcto. están con toda la disposición de presentar sus talentos, y esto va a ser el 17 de marzo. 14 es el día. 14 es el día, pero Okay. lo vamos a celebrar en el auditorio del BINAES el 17 de marzo, que es domingo por la mañana. Así es que se pueden registrar a través de nuestras redes sociales y ahí nos pueden encontrar. Ok. Bueno, también nos acompaña Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué le pareció esta experiencia de estar en el podcast y hablar de altas capacidades? Muy bonita experiencia. Espero estar más adelante también hablando de otros temas interesantes y bonito cómo va fluyendo, ¿verdad? Toda la información, todos los temas interesantes para que nuestros padres y madres a nivel nacional vayan comprendiendo un poco más de nuestro tema de las altas capacidades y cómo se visibiliza. Ok, también nos acompaña Elisa. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció este viaje chachalaquero? Hola, me ha parecido muy útil para los padres de familia que puedan tener un contacto con la fundación y conocer los diferentes programas y servicios que ofrece para este grupo de niños que verdaderamente están necesitándolo en diferentes etapas de su desarrollo. Ok. Bueno, y así este es el tercer episodio sobre altas capacidades del especial del proyecto Chachalaca, enfocado en esta franja social que prácticamente desde diferentes áreas de la sociedad como salud pública y educación no se le está prestando atención adecuada. Y esa sería la palabra, atención adecuada y especializada. Así que espero que disfruten este episodio y que más de alguno de ustedes se va a identificar con las temáticas que vamos a hablar aquí. Una última cosa. Evelyn, ¿existe algún espacio en el que las personas que se identifiquen ya adultos pero nunca diagnosticados y atendidos con altas capacidades puedan acercarse y formar comunidad? ¿Existe algo así? Sí, nosotros, bueno, ahorita estamos en ese proyecto con una psicóloga que nos va a ayudar porque ella trabaja en Holanda, es una salvadoreña que trabaja en Holanda, ha trabajado con personas adultas con altas capacidades, y pues vamos a tener ese espacio en donde ella nos va a estar aportando mucho del tema en adultos. Ok, perfecto. Entonces ahí vamos a estar atentos a ver cuándo progresa este proyecto. Así que bueno, comenzamos con el capítulo número 74, Altas Capacidades en El Salvador, tercer round. Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 74, Altas Capacidades en El Salvador, tercera parte. Nos acompaña en esta ocasión Evelyn Campos, Verónica López y Elisa Novoa. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí compartiendo nuevamente un tema muy interesante. Así que estoy genial de compartir con ustedes. Un gusto. Okay. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo está usted? Pues bien, muchas gracias acá por estar aquí compartiendo con ustedes, hablar de ese tema muy, muy interesante para nuestro país y para nuestra niñez salvadoreña, y pues es un gusto estar y nos vamos a divertir en esta tarde con este tema muy importante. Ok. Y también Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Ya lista para que conversemos sobre este tema tan bonito. Ok. Bueno, ya conocemos a Evelyn Campos, pero no conocemos a Verónica López y a Elisa Novoa. Vamos a comenzar por aquí. Entonces, Verónica, ¿qué relación tiene usted con el tema de altas capacidades? Sí. Bueno, soy psicóloga, comenzamos este proyecto con Evelyn, ¿verdad? He trabajado en la fundación, soy parte de la fundación, he realizado evaluaciones en los niños y niñas de la fundación también para la identificación de las altas capacidades, y pues ahí, ¿verdad? En diferentes seminarios y talleres de la fundación, y con este bonito proyecto que nos apasionó bastante. Ok. Y bueno, Elisa Novoa, ¿cómo se relaciona usted con el tema de altas capacidades? Bueno, yo llegué aquí a la fundación por mis dos hijos. Mis dos hijos tienen altas capacidades, entonces fue así como buscando información sobre dónde atenderlos a ellos. Fue como llegamos aquí a la fundación. Ok. Bueno, en este episodio, como ya lo habíamos dicho en los episodios anteriores, vamos a tratar de alcanzar el tema psicológico, y no solo nos vamos a enfocar en la niñez, sino también los efectos psicológicos que tiene el no tener contemplado las necesidades especiales y características de jóvenes con altas capacidades, a cómo es que llegan adultos, cómo surcan la adolescencia y cómo llegan, por ejemplo, al campo laboral.
Así que bueno, vamos a hacer una recapitulación del episodio anterior. ¿Qué le pareció a usted, Evelyn? ¿Qué recoge del episodio anterior para este? Bueno, estuvo más que interesante, ¿verdad? Ver el tema de altas capacidades desde el ámbito educativo y hablamos un poco sobre la situación en cuanto a la identificación de estos chicos, sus necesidades específicas de apoyo educativo. No solamente pueden ser de apoyo educativo, sino que emocional, social, que ya lo veíamos pues anteriormente, y desde cómo su adaptación se ve afectada por un sistema que actualmente pues no reúne las condiciones para poder atender a los que se salen fuera de la caja. Ok, sí. Y bueno, aquí me gustaría consultar con usted, Verónica, ¿cómo define el campo de la psicología a una persona con altas capacidades? Bueno, son todas estas niños y niñas que sobresalen en diferentes aspectos en comparación con la media, ¿verdad? O con otros niños, ya que van puntuando en habilidades y destrezas mayores que los demás, y su edad cronológica no es acorde a su edad mental. Es decir, podemos identificar niños que tienen 5 años, ¿verdad?, de edad cronológica, pero una edad mental de 7, de 8 años, donde tienen habilidades y destrezas mucho mayores, un lenguaje, un vocabulario mucho más fluido a la comparación de otros niños de su edad. Tienen habilidades matemáticas, lingüísticas o kinestésicas, que es el movimiento, mucho más avanzado, ¿verdad?, en la media de otros niños de su edad. Entonces sobresalen en el ámbito educativo, sobresalen en su familia, que son niños mucho más avanzados, pero también tienen algún tipo de consecuencia o de deficiencia, que es en el área emocional, ¿verdad? Que son los niños que un poco más introvertidos, o que tienen diferentes situaciones o depresiones o características bien puntuales con nuestros niños de altas capacidades, que desde pequeñitos van puntuando o sobresaliendo en comparación con otros. Ok, y aprovechando, Verónica, ¿cómo fue que llegaste al tema de altas capacidades? ¿Cómo te introdujiste en este mundo lleno de, ¿qué vamos a decir?, jóvenes especiales? Sí. Pues es un tema que siempre nos ha apasionado con Evelyn, somos amigas desde años, estudiamos juntos nuestro proceso de formación, ¿verdad? Ya para sacar el profesorado desde nuestras especialidades. Y pues un día ella, que tiene un hijo con altas capacidades, pues propuso, ¿verdad?, como formar una fundación en nuestro país, ya que no existe ningún tipo de fundaciones que trabajen con niños con altas capacidades, y pues es un tema que me apasiona, que lo he visto en diferentes niños con los que he trabajado, y pues comenzamos, ¿verdad?, este camino que no ha sido fácil, pero estamos hasta acá y con muchos planes y proyectos para este año y los que siguen. Ok, bueno, Elisa, me gustaría preguntarte, ya teníamos la visión de una persona en el campo de la psicología y en el campo de la educación, pero desde el aspecto maternal, ¿cómo es tener 2 hijos con altas capacidades? Bueno, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Un gran compromiso. Sobre todo es un gran desafío poder atender sus necesidades específicas en todas sus áreas para que tenga un desarrollo lo más adaptado posible a sus circunstancias, para que le permitan desarrollar esas cualidades, esos talentos excepcionales que traen consigo al nacer. Aprendí que no se pueden instruir estos talentos especiales, sino que ya vienen con el niño, ¿verdad? Ya forma parte de su neurodiversidad. Entonces el acompañamiento de la fundación ha sido clave, porque solo los padres de familia no podemos hacer nada. Necesitamos de un acompañamiento de un equipo multidisciplinario profesional en el área de las altas capacidades. Mire qué curioso, porque existe esa frase que dice que los niños vienen con el pan debajo del brazo, pero con altas capacidades vienen con muchas preguntas debajo del brazo. ¿Y cómo se dio cuenta usted que tenía hijos con altas capacidades? Los primeros signos fueron que lograron etapas de su desarrollo a muy temprana edad, de una forma precoz. Entonces eso fue una de las primeras características, la precocidad en diferentes áreas. Por ejemplo, que los dos pudieron haber aprendido a leer español de forma autodidacta a muy corta edad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de ellos aprendió a los 3 años. Entonces eso nos llamó la atención y pensamos que debían ser evaluados por profesionales en el área, como para determinar de qué niño estábamos hablando y también cómo poder ayudarlo. Y sobre todo entenderlo, porque primero hay que entender a este tipo de población para poder
después ayudarles. Primero entendemos y después les ayudamos. Sí, y de hecho eso es muy importante porque existe una serie de mitos que están alrededor de estos jóvenes con altas capacidades, de estos niños con altas capacidades, y aquí traigo algunos que me gustaría que discutiéramos. Aquí tengo el primero que dice, existe el mito de que las personas con altas capacidades suelen ser buenas en todo. ¿Esto es cierto? Es un mito y que existe creo que en todos los países, pero nuestros niños con altas capacidades tienen más habilidades y destrezas en unas cosas y en otras no. Y cada niño es distinto a otro, aunque sean hermanos, aunque las mamás tengan 2 niños con altas capacidades o 3, cada niño es un mundo distinto. Entonces no podemos decir que todos vienen, ¿verdad?, con habilidades y destrezas al 100%. Son diferentes inteligencias múltiples que tienen más desarrollados. Unos tienen más habilidades para las matemáticas, para las resoluciones matemáticas, otro para la parte lingüística, otro para las ciencias naturales. Entonces es un mito. Y pues no, unos tienen más capacidad y habilidades en algunas cosas y otros en otras. Ok, adelante, Evelyn. Y solo quiero abordar acá una de las cosas importantes que debemos de reconocer en las altas capacidades es la forma de aprender y de razonar. A estos chicos la velocidad del aprendizaje puede diferir de los niños de su edad y es ahí donde no necesariamente van a brillar en una área, ¿verdad? Sino que puede ser en diferentes áreas, algunos más que todo por el interés en temas específicos. Estos chicos pueden estar ahora interesados en matemáticas, pero luego se interesan en filosofía, en política, y pueden pasar semanas, horas, 3 meses, ¿verdad?, enfocado directamente en esto. Un tema que les apasiona y no necesariamente es que no brillen en todo. Lo que pasa es que tienen como su tiempo de interés. Okay. A medida que van creciendo, nosotros vamos notando de que los intereses van siendo diferentes. En cuanto a son pequeños, pues los temas están más relacionados a los dinosaurios, a querer conocer por qué sale el sol, por qué la luna, ¿verdad?, por qué existimos. Entonces son preguntas que van haciendo, pero que ellos van hilando y se van metiendo cada vez en los temas. Si hay algo, por ejemplo, en el grado tocan el tema de por ejemplo, las ciencias, ¿verdad?, con respecto a al cambio climático, se pueden meter tanto en el tema que incluso emocionalmente les afecta conocer y saber, porque mientras que otros niños están ahí con el tema, sí sabemos que hay un cambio climático y que ellos lo interiorizan afectar, y lo sufren, por así decirlo. Exacto. Mira qué interesante eso. Ahora, si nosotros tuviéramos que hacer una separación de las ideas, esta persona que es buena en todo es conocida como superdotado, me parece, en este ámbito de inteligencia, ¿verdad? Y la persona con altas capacidades puede tener intereses, como tú lo dices, Evelyn, y enfocados particularmente por sus capacidades, sus altas capacidades, por ejemplo, a través de lo lingüístico, a través de las matemáticas, ¿no? Sí, a través del tiempo se le ha dado el nombre altas capacidades de forma general para no estar haciendo como la diferencia, ¿verdad? Así como el autismo tiene niveles, la alta capacidad también hay ciertos niveles. Si tú estás más cerca de la media, ¿verdad?, en cuanto a tu inteligencia, sos un poco más adaptable y no necesariamente sobresaliente en todo, ¿verdad? Puede ser que tengas más afición por la matemática y todo eso. Pero a medida que la persona se aleja del puntaje, ¿verdad?, pues vamos a dar esa referencia, aunque ya no se utiliza. Sí, no es tan correcto. Exacto, pero ya cuando tiene una alta capacidad más profunda, que no solamente por el CI lo podemos ver, sino que también por sus características, entonces esta persona va a tener más disincronías, las características van a ser más evidentes y va a tener situaciones en donde van a ser mucho más complicadas que en otros chicos. También debemos de tener en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños, o sea, cada etapa, cada edad va cambiando, su desarrollo, sus habilidades, sus destrezas van cambiando, van teniendo intereses afines a unas cosas, se cambian de etapa, por ejemplo, en niñez, infancia, adolescencia, juventud, adultez. Entonces cada etapa va marcando como los intereses o las habilidades o las destrezas que estos niños o niñas pueden llegar a tener. Y como digo, pueden ser gemelos o pueden vivir en la misma casa, con la misma experiencia, con la misma crianza, pero con intereses totalmente distintos. Entonces es de respetar el desarrollo evolutivo de cada niño. Ok. También esto nos lleva al tercer mito, y es que los niños con altas capacidades por lo general tienen características del espectro autista. ¿Esto es cierto?
Son dos cosas totalmente diferentes. Aunque comparten algunas características o pareciera que las compartan a la vista de la mayoría de las personas, son dos condiciones totalmente diferentes. Sí. Pero pueden suceder, y en la doble excepcionalidad, ¿verdad? Y hasta triple excepcionalidad, de que puedan ser niños con altas capacidades y también tener características del espectro autista, ¿sí? Así es, las características pueden combinarse. Lo que pasa es que los niños con altas capacidades ya entran dentro de la neurodiversidad y pueden compartir con los trastornos otras dificultades, ¿verdad? Porque no son dificultades, sino que son parte de la disincronía misma que va teniendo el niño y que parece que tuviera, por ejemplo, un déficit de atención porque no pone atención, pero a diferencia del déficit de atención es que este niño, a pesar de que no pone atención, es capaz de responder y de aprender. En cambio, en el déficit de atención el niño no va a poner atención, pero tampoco va a aprender por el trastorno. Y también existe la doble seccionalidad, que es cuando tenemos altas capacidades y que se ve opacada o que interfiere un trastorno. Entonces las características se van a combinar con las del trastorno y las altas capacidades, y este niño también va a tener una dinámica distinta en cuanto a responder, ¿verdad? En cuanto a la conducta, la socialización, las emociones. Lo que hemos encontrado también como fundación es que en nuestro país se han detectado o han hecho diagnósticos erróneos en nuestros niños y niñas. Decir que les han diagnosticado que son autistas, o el término Asperger que se utilizaba antes. Sí, antes, en el DMS-4 me parece. DMS-4, sí. Autismo o diferentes situaciones, ¿verdad? Que no necesariamente, sino que son niños con altas capacidades, que son características similares, pero que sobresalen más nuestros niños en unas cosas que en otros. Y claro, la dificultad de la socialización, que también se refleja en el autismo, entonces son mal diagnosticados. Es por ello que nuestro objetivo como fundación es identificar y detectar en las altas capacidades, que muchos niños y niñas han venido diagnosticados con autismo, y no son autistas, sino que son niños con altas capacidades. Ok, otro mito. Hay más niños con altas capacidades que niñas con altas capacidades. Bueno, es indiferente. Siempre hay una gran cantidad, ya sea de niñas o de niños, y este alude al 10-15% de la población. Ahora bien, son más detectados niños. ¿Por qué? Porque las niñas tienden más a mimetizar sus capacidades. A pasar desapercibidas, porque las niñas son más difíciles de identificar cuando los papás empiezan a ver características, más las ven en los niños, porque los niños es más fácil de expresar su comportamiento. No me gusta, empiezan a decir a muy temprana edad, a jugar con los bloques, con los números, están más familiarizados con la matemática, por ejemplo, y entonces los padres se empiezan a fijar más en el niño porque destaca. En cambio, la niña, como tiene un entorno donde tiene que ir a jugar con otras niñas, y si las otras niñas la ven hablando de cosas de la ciencia, la van a marginar. Exacto, la marginan, y entonces ahí es donde mejor no hablo de ciencias y me trato de involucrar con las características de esas niñas. Entonces hay más niñas menos identificadas, no es que hayan menos niñas con altas capacidades, siempre el mismo porcentaje se va a dar. Ok. Ahora, con el tema de los deportes, porque hay mucha gente que piensa que los jóvenes o los niñas con altas capacidades son malos para las actividades físicas. ¿Esto es un mito o es realidad? ¿Qué hay ahí? Aquí es variable. La verdad que hay niños con altas capacidades que son en los deportes muy ágiles. Eso sí, que muchas veces tienden a los deportes en solitario, es decir, donde no van a hacer equipo o donde ellos pueden tener una agilidad individual, digamos. Individual, exacto. Nuestros niños tienden a ser bien competitivos. Entonces, en los deportes que destacan son los deportes individuales, ¿verdad? Que requieren competir, ganarle al otro. Y podemos ver en nuestro país que últimamente han destacado varios atletas, ¿verdad? Porque tienen más desarrollos en algunas habilidades kinestésicas, la inteligencia kinestésica, y pues es de competencia, es de competir individualmente, pero cuando ya en grupo, en colectivo, estar con otros y llegar a un acuerdo, esa es una de las debilidades que tienen. Ahí podemos identificar que tal vez el problema viene siendo la comunicación y la relación que tiene con sus altas capacidades. Ahora, el último mito que tengo y que tal vez nos va a dar pauta para continuar la conversación es: ¿los jóvenes con altas capacidades tienen garantizado un éxito académico?
No necesariamente. Las personas, nuestra sociedad piensa que un niño con altas capacidades es el que tiene solo 10 y 10 en todas las materias. Y no necesariamente, pues nos encontramos con nuestros niños que tienen malas notas en algunas materias como sociales o como ciencias, otros en lenguaje, que están deficientes, que no hacen las tareas, que no copian en el cuaderno. Entonces todo eso les afecta, pero es parte de las características de nuestros niños. Se sacan 5, se sacan 4, se sacan 3, o que también la metodología que utilizan los docentes no está adecuada o acorde a nuestros niños, porque la metodología de nuestro país es que vaya, copie, transcriba de la pizarra al cuaderno. Entonces ese proceso de transcribir de la pizarra al cuaderno nuestros niños no lo hacen, porque la grafomotricidad en ellos es deficiente, es decir, la letra es fea, la letra no lo pueden hacer, o no copian en el renglón, o no copian en el cuadrito, sino que para ellos a veces es innecesario transcribir algo que ellos ya saben. Entonces es un mito, ¿verdad? En esa situación, porque pues nuestros niños no son los que se sacan 10 en todo tampoco. Todos estos mitos me imagino que tienen un efecto psicológico en estos jóvenes. Aquí me gustaría preguntarle, Elisa, ¿sus hijos alguna vez han encontrado, digamos, estos mitos? ¿Alguien se los ha remarcado? ¿Alguien se los ha dicho? ¿Expectativas? ¿Ha sucedido algo así? Sí, sucede. Por ejemplo, en el salón de clases, o más bien en el colegio, están en un recreo y pueden decirle, pero si tú sos un genio, ¿por qué no sabes resolver esto? ¿Verdad? Ya ha habido una mamá que me ha comentado que ha sucedido eso. En el caso de mis hijos, pues sí existen los mitos de que por qué no sale bien en todas las materias, por ejemplo. O por qué no deberían ser ellos los que les expliquen a sus compañeros los temas que sus compañeros no terminan de comprender en una sesión de clase. Entonces los profesores y los mismos compañeros le hacen pensar que como ya lo comprendió y como sabe más de lo que están viendo, a él le corresponde enseñarle a sus compañeros, poniéndolo en un rol no de alumno, sino casi como alumno, tutor, profesor. Ajá, entonces eso va en detrimento también de su participación en el salón de clase. Entonces sí, algunos mitos sí los hemos vivido, otros no. Okay. Sí. Estos mitos me imagino que sin duda, Verónica, golpean directamente la autoestima de los niños. ¿Qué otros efectos puede tener este mar de mitos? Sí, pues los niños con altas capacidades también tienden a padecer de depresiones, de manejo de mucha ansiedad también, ¿verdad? Por los diferentes temas institucionales que se presentan, o por la dinámica que viven en sus casas, por la afectación en el ámbito educativo, que como bien dicen, ¿verdad? Que tienen a querer que otros compañeritos les hacen bullying, o son diferentes presiones que tienen. Entonces nuestros niños tienden a padecer de depresiones, a deprimirse por diferentes temas o diferentes situaciones, a padecer de mucha de ansiedad también. Entonces requiere ya un abordaje tanto en el área psicológica como también un acompañamiento, un abordaje psiquiátrico con ellos. Okay. Eso es lo que me gustaría preguntarte. Profundicemos un poco más en esas metodologías que tendríamos que aportarle, o buscar herramientas para que ellos se desarrollen de forma plena. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué necesidades emocionales tienen y cómo las podemos tratar nosotros? La parte emocional en nuestros niños se ve meramente afectada por todas estas presiones, por toda la presión social, por la presión familiar, por la presión educativa. Entonces tienden a emocionalmente desestabilizarlos a los niños. Entonces es importante un acompañamiento, un abordaje psicológico desde el área psicológica, ¿verdad? Trabajar su autoestima, su autoconcepto. Y también en algunos casos requiere, en otros no, un acompañamiento psiquiátrico. El psiquiátrico, ¿por qué? Porque son a veces niños que con una depresión existencial muy fuerte, muy severa, que en algún momento necesitan autorregularse. Entonces el medicamento les ayuda como a regularse, ¿verdad? Antidepresivos o para las ansiedades, pero eso no puede ir solo, sino que es un trabajo integral y en equipo. Tanto el acompañamiento que podemos dar desde la fundación como en el área psicológica, el área psiquiátrica, y también el apoyo y el acompañamiento de los padres, porque tampoco es algo mágico, ¿verdad? La pastilla o el trabajo psicológico y psiquiátrico, si mamá, si papá, si la familia no está apoyando a los niños. Ok. Sí, eso viene más que todo... es un equipo multidisciplinario. Es un equipo multidisciplinario, y sobre todo también porque también pueden tener, le pueden doler el estómago, o sea, físicamente se pueden enfermar, y el doctor no entender por qué están enfermos, porque a veces
se inventan este tipo de dolores para no ir al colegio porque han desarrollado una fobia o por un tema en específico del cual están muy preocupados y quieren seguir profundizando o ver ese tema que ir al colegio o que salir con los papás. Entonces toda esta situación a nivel emocional va afectando al niño y requiere de este acompañamiento psicológico. Y lo otro es forzarlo a ser alguien que no es. El niño con altas capacidades desde muy pequeño se da cuenta que es diferente en relación a sus compañeros. No tiene los mismos temas, le cuesta la socialización y esto él lo puede entender como que él es el raro, él es el problema. Porque mientras todos socializan, mientras todos están felices y mientras todos están jugando, ¿verdad?, la pelota, él ve que en el área que a él le interesa, pues no hay tantas personas. Ahí se siente más solitario. Se siente solitario y eso, al no conocer él, que tiene una alta capacidad, se va metiendo también en los diagnósticos. Acá teníamos una chica que venía con un montón de diagnósticos, desde trastornos, ¿verdad? Porque ella cada vez que leía algún trastorno, dándole explicación a lo que ella sentía, porque son chicos que si sienten algo lo van a ir a investigar, definitivamente. Entonces venía con un montón porque ella veía las características y pensaba que era así. Y además una chica muy entregada al área del teatro. Entonces venía y cada vez que se metía en esos diagnósticos había drama. Exacto. Empezaba a actuar y entonces la mamá lo llevaba y le decían, ay, tiene déficit de atención, ¿verdad? Pero porque ella quería darle una explicación a lo que ella tenía. O sea, claro, tú ves que todos son diferentes y a ti, o sea, tengo que tener algo. Entonces, algo pasa. Sí. Los niños con estas capacidades también tienden a somatizar toda esa parte emocional, todo lo que están viviendo o reprimiendo con diferentes situaciones de su cuerpo. Por ejemplo, alergias o empieza como con rash en el cuerpo, diferentes causas o enfermedades que no tienen una base biológica. Más psicológica, somática, sí. Tienden a somatizar. Hay muchos hipocondriacos, ¿verdad? Que todas las enfermedades no tienen ellos. Cualquier cosa que leen se apropian de eso. Entonces, qué loco. Ajá, sí. Trabajar con niños de fuerte capacidad o es entender el mundo de cada uno de ellos. Sin duda hay que ponerse en los zapatos de ellos. Por eso es que los padres de familia tenemos que aprender sobre esta condición, ¿verdad? Porque nosotros deberíamos ser los primeros que los comprendamos, ¿sí? Para poder defenderlos y abogar por ellos en algún momento. En la medida en que los padres de familia nos capacitemos en esos temas, en esa área de estudio, en esa medida vamos a poder ayudar mejor y más a los niños, ¿sí? Porque en el ambiente del hogar también suceden cosas, no solo en el área, en el colegio, sino que también suceden en la casa. Entonces tenemos que sobre todo capacitarnos, ¿verdad? Educarnos, formarnos en ese tema y que ellos también vayan conociendo sus puntos fuertes, ¿verdad? Sus características muy propias, para que también vayan entendiendo cómo el entorno responde a la condición de ellos, ¿sí? Si es que al final de cuentas, como lo decíamos, es un equipo multidisciplinario en el que también entra la familia. Porque hoy creo que estamos viviendo una etapa, no sé si llamar como una etapa, aunque existe tanta tecnología y tantas herramientas, una etapa de decadencia en los sistemas educativos, en los que prácticamente el sistema educativo, la escuela, son los que se tienen que encargar de todos los problemas que tienen los niños. Y que la educación ya no comienza en casa, sino que comienza a las 7:15 de la mañana en el centro educativo y prácticamente termina a las 11:45. Pero esto siempre ha sido así, comienza en casa, la atención psicológica ha sido en casa, ha cambiado a lo largo del tiempo porque en el pasado era el chancletazo, el cincho, agarrarlos a varillazos, pero hoy en día es un poco más diferente, bueno, muy diferente de hecho, a tal grado de que los padres quieren utilizar las escuelas, los centros de formación como nuevas formas de tener a sus hijos en un lugar y que ellos ya no se encarguen de la educación. Pero al final siempre llegamos a eso, ¿no? Ahora me gustaría preguntar algo. ¿Se puede diagnosticar a un adulto con altas capacidades que en el pasado nunca fue diagnosticado? ¿Se puede hacer esto?
Fíjese que nosotros en la fundación tratamos de trabajar la identificación desde pequeñitos, desde que las madres o los padres empiezan a ver las diferentes señales en nuestros niños y niñas, y así sea mucho más fácil la identificación para poder darle el abordaje necesario, lo que ellos necesitan. Porque ya cuando son adultos, muchos son adultos disfuncionales, porque no fueron trabajados a tiempo en las edades tempranas, en las etapas tempranas. Tenemos ahora, hoy en día, muchos adultos que con las características o cuando hablamos con ellos, ellos se identifican, pero ya tienen ya herramientas, ya tienen su personalidad, su carácter, su temperamento ya bien formado, y pues es por ello que la importancia es hacerlo desde las primeras etapas del desarrollo, y desde 3 añitos que nosotros identificamos aquí a niños de la fundación, entonces para dar el abordaje necesario. Pero digamos que ya la fundación tiene 10 años, me parece. Y los jóvenes, los niños con altas capacidades no datan de 10 años para acá. Siempre han existido. Y de pronto, como usted dice, ya se pueden identificar. Pero ¿existe algún test, algún mecanismo como para poder diagnosticar a estas personas? Sí, existe siempre una evaluación que se va realizando por partes. Claro, en el adulto hay ciertos lineamientos que se van abordando. Algunos de los padres se han identificado hasta que los hijos se les identifica y ya empiezan a relacionar, ¿por qué me sucedía eso, verdad? En la evaluación de un adulto para altas capacidades ya tiene que profundizarse esos traumas, esas vivencias, esas necesidades que no fueron cubiertas y cómo ahora se están reflejando en el adulto con altas capacidades, porque pueden ser personas que tienen problemas de socialización, las tuvieron desde pequeño y las siguen teniendo de adultos, ¿verdad? Pueden tener, ser personas que muy perfeccionistas, pero han desarrollado un TOC para la limpieza, un trastorno que pueden tener actualmente, ser personas que muy aisladas o demasiado excéntricas. Hay una variedad dependiendo de las necesidades que tuvo de pequeño, así se va a comportar, ¿verdad?, el adulto. Pero sí se puede identificar esas altas capacidades y ya sería trabajarlas con un psicólogo especialista. Todavía nosotros estamos en ese proceso porque todavía no estamos atendiendo a adultos, ¿verdad? Nuestro objetivo es reconocerlas desde las edades tempranas para que no lleguen hasta esa etapa. Pero sí es necesario que se consulte con un especialista, un psicólogo especialista, para poder determinar esas altas capacidades. Como le digo, igual que en la identificación de los niños, no hay un test específico, porque dependerá de las características del niño el test que vamos a utilizar. Algunos tests, ¿verdad?, aplican para la mayoría de los niños, pero otros no. Dependerá de la situación y de los hallazgos y del proceso que vayamos haciendo, porque nosotros, a pesar de que tenemos 5 sesiones con el niño, puede ser que a la segunda sesión decidamos utilizar tal test o decidamos hacer una referencia, por ejemplo, porque ya no nos concuerda con altas capacidades o podría tener una doble excepcionalidad y ahí necesita tal vez de otro profesional, que ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Entonces es importante entender que la evaluación, por eso tiene que ser atendida por un profesional experto en altas capacidades. Es por ello que debemos de trabajarnos y basarnos desde las primeras etapas de desarrollo, desde la niñez, desde el nacimiento, y entender y comprender desde la etapa prenatal, desde que este bebé, ¿verdad?, fue concebido o no, el proceso del embarazo de la madre, las primeras etapas del desarrollo es importante, porque si no, como lo comenté, son adultos disfuncionales, son adultos con diferentes trastornos, con fobias, con diferentes situaciones psicológicas o psiquiátricas, porque no fueron abordados ni tratados en sus primeras etapas del desarrollo, donde se debe de abordar y tratar. Y esto va a depender también de qué tan profundas esas altas capacidades. Si el niño tuvo altas capacidades y pues era más adaptable, ¿verdad?, tuvo ese entorno más apropiado, entonces va a crecer y va a ser un adulto igual funcional. No quiere decir que todos los que tienen altas capacidades van a tener esa problemática. Dependerá de esas necesidades que estos chicos han tenido durante su infancia, su juventud, ¿verdad?, y que ahora cómo las han superado, y la resiliencia que tengan estas personas para superar esas dificultades. Claro, cada adulto es una historia diferente. Sí, me lo puedo imaginar, y de hecho eso era algo que me gustaría preguntar. Porque la sociedad de pronto, cuando encuentra un agente extraño o diferente al promedio,
empieza a utilizar etiquetas. Y por ejemplo, una etiqueta que a veces, ese man es loco, Sí. ese es extrovertido, no, ese man es bien callado, yo creo que en algún momento se va a levantar y va a darle justicia aquí al salón de clase. Entonces, me gustaría preguntar, ¿cómo suele ser el perfil de una persona con altas capacidades que nunca fue diagnosticado, que ni siquiera supo o se dio cuenta de que era una persona con altas capacidades? ¿Han conocido algún caso también de alguien así? Sí, bueno, son personas que de adulto pueden ser hipersensibles, ¿verdad? Emocionalmente se pueden meter igual que de pequeños en temas específicos que quizás a la mayoría de las personas como que no le toman mucha importancia. Por ejemplo, el tema ecológico. En el tema ecológico no todas las personas quieren conocer cómo se va a acabar el mundo por los desechos sólidos y el tema de del plástico. Entonces, estas personas conectan esas ideas con mucha más facilidad, ven patrones que otras personas no ven y que son sensibles a ese tipo de problemas, a querer resolverlas. Pero también tiene esta dificultad que la sociedad, para ellos, puede ser bien difícil, porque mientras tú estás consciente de que hay un problema ambiental, para la mayoría de las personas es como, ¿verdad?, pasar desapercibido. Entonces ellos lo perciben como que es una sociedad en la cual no encajan ellos y que siempre han sentido fuera de este mundo, que quizás parecen otras personas, ¿verdad?, que no deberían de estar acá, y eso puede complicarles a nivel emocional, tanto de que pueden pasar en depresiones constantemente, ¿verdad? Otra de las cosas, si no ha sido atendida. Otra de las cosas es el que está en un trabajo que a veces es rutinario, pero que todo el mundo sabe, no sé qué está haciendo, ¿verdad?, esta persona en este trabajo, si pudiera estar en otra donde pudo haber sido muy buena. Pero ¿qué pasa en los trabajos? Que el mismo recelo, porque los niños con altas capacidades crecen con la sociedad sintiéndose celosos de esas altas capacidades. Entonces, la misma sociedad trata de ponerles como barreras o límites. Las barreras y límites, y eso lo llevan adultos. Viene un adulto que siempre es constante, ¿verdad?, de dar ideas, y puede ser de que no sea el jefe, pero si el jefe lo percibe, que sabe más que él, ahí viene la situación en donde va a bloquear, y esa persona no sabe el por qué le bloquean sus ideas y sabe que puede resolver muchas cosas dentro de la empresa, pero los otros se sienten amenazados de lo que conocen. Y ahí es donde viene esto de discriminación a la persona con altas capacidades, más la hipersensibilidad que puede tener esa persona. No conoce, ¿verdad?, que tiene estas altas capacidades y no sabe por qué no le dejan fluir, no le dejan ser. Entonces, se pueden ver en estas situaciones estos perfiles, ¿verdad? Y desde gente muy creativa, capaz de hacer una gran cantidad de cosas y que tú decís, qué brillante, ¿verdad? Pero en las relaciones sociales, pésimo. Ok. Esa es una de las deficiencias, ¿verdad?, en las características de nuestra gente con altas capacidades, la parte social. Esto les ha costado y les cuesta bastante, y nos damos cuenta ya adultos, a personas introvertidas, que les cuesta socializar, que no quieren salir, que no quieren compartir con otros y otros porque también tienen intereses distintos. O sus amigos hablan de diferentes temas triviales para ellos, pero ellos tienen hablar de otro tipo de temas, ¿verdad?, mucho más importantes e interesantes. Entonces, por ejemplo, limitan la socialización, prefieren no salir, prefieren quedarse en casa. A veces tienen que ser personas bien solitarias, prefieren quedarse en el no documental o jugando videojuegos. Entonces son características así bien puntuales que tienen. Aparte de ello, les cuesta también la socialización o el entablar una relación con una pareja, ¿verdad?, porque son muy intelectuales, son muy racionales, la parte afectiva les cuesta como demostrarlo. Entonces son características que puede presentarse. Muy lógicos y encajonados. Pueden también como tener pensamiento bastante inflexible, porque como si no se le trabajó antes, pueden ser personas que se meten tercos en ideas, y quién lo saca de ahí, ¿verdad? Y entonces eso puede afectar las relaciones sociales, incluso con la pareja. Otra de las cosas es que puede suceder lo contrario, ¿verdad?, que el excéntrico, el raro, el que anda luchando por las causas sociales, que se atreve a decir cualquier cosa, ¿verdad?, y que no tiene este miedo, y que se ve que hasta incluso va en contra de la corriente,
que tiene un pensamiento crítico demasiado desarrollado y que no es que quiera criticar, sino que también tiene otros puntos de vista que puede llevarlos a ciertas situaciones en donde se ve discriminado por el tipo de temas o el tipo de cosas en las que se metan, más que todo por las cuestiones de causa, justicia. Por lo general, estas personas pueden también ser de esa forma, y aquel que no se calla, ¿verdad? El que habla y habla y habla y puede tener esa inteligencia lingüística exacerbada que vemos en las personas. Otros que han sido bien adaptados pueden ser muy buenos oradores, a los que siempre les dijeron, no, siempre llevaron en el cuaderno la imagen del periquito, porque platicaba hablaba demasiado en clase. Exacto, mucho habla y de eso fueron. Entonces, pueden ser personas que la capacidad verbal, ¿verdad?, para hablar puede ser bien desarrollada, y estas son las personas que te las encontrás en algún lugar y empiezan a hablar y no prestan como la guitarra. Pero como toda población, ¿verdad?, es una población diversa que dependerá de su entorno, tanto familiar, escolar, y cómo se vino desarrollando para que este adulto, ya sea que sea funcional o que sea un adulto que ya bueno, para empezar, ya se durmieron esas altas capacidades, ¿verdad? Y también tiende mucho como la rapidez con la que van aprendiendo. Muchos de los, en nuestro sistema educativo, muchas de las personas que tienen altas capacidades han dejado de estudiar. ¿Por qué? Porque va muy lento. O sea, si les costó pasar bachillerato, que se dormían, y ahora la universidad. Tenían la experiencia, bueno, yo salía de una radio, estaba hablando de altas capacidades, y de casualidad el Uber que me iba a llevar había escuchado el tema. Y me dice, ustedes estaban en la radio, estaban hablando de esto, y me dice, mire, yo iba a la universidad, yo ya sabía hacer todo lo que el maestro decía. Y entonces dejé de interesarme de ir porque a mí me interesaba más trabajar. Entonces solo llegaban los parciales, me sacaba buenas notas, pero ¿qué pasó? Que al final del ciclo me dijeron, usted no va a pasar por la inasistencia. No por las notas, sino que por el número de inasistencias que tenía. Y él le refutaba de que la verdad que todo eso para él era súper fácil. Pues si él se lo podía hacer y le podía ir a hacer un examen otra vez. Pero como la materia requería de la presencia de esta persona, entonces lo empezaron a bloquear y que no iba a pasar la materia. Entonces él, en su angustia, ¿verdad?, dijo, voy a dejar ¿cómo se llama?, la universidad, porque no va, o sea, el ritmo que yo necesito. Tengo que pasar todo un ciclo y ahora tengo que repetir el ciclo, o sea, esa materia en ese ciclo. O sea, estas personas se ven desesperadas, tristes por la misma situación, porque son, ya llegando a la universidad, son personas en las que tienen que sentarse todavía siempre ahí, ¿verdad? Y lo que dice el maestro y todo eso, cuando ellos ya básicamente lo saben, pero saben que también se tienen que quedar porque necesitan el cartón, como dice. Claro, el cuchito, Sí. el cuero de cuche. Y es que me imagino, yo intuyo, tomando de referencia la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, que hay personas con altas capacidades que muy probablemente en nuestra sociedad pasan, digamos, que como aquel personaje que se relaciona muy bien, porque está la inteligencia interpersonal que vincula a una persona con otra, la capacidad de poder relacionarse, pero también está la inteligencia intrapersonal que está volcada hacia adentro, hacia los pensamientos, hacia las ideas personales de uno, su relación y el análisis que tiene de él mismo sobre el mundo. Entonces me imagino que si hay inteligencia como la cinética, también, que se puede decir que eran muy buenos para el deporte y que por deporte sobresalieron, y que más allá de eso tal vez no encontraron una dificultad para satisfacer sus necesidades en esta alta capacidad. Pero también podemos ver el caso de la abstracción matemática, de la abstracta, que ahí está más enfocado el sistema educativo. El sistema educativo tira duro a que tengamos personas o mano de obra capacitada en el área de las matemáticas, de la ciencia, porque esa es la que más se utiliza en la industria. Pero, por ejemplo, ahí tenemos la lingüística, que de pronto hay quienes quieren ser poetas, ¿sí? Y que son poetas, que tal vez no escriben, pero en sus pensamientos, cuando van, más de alguno que va escuchando este episodio, tal vez en el carro, cuando va solo, va hablando solo, de hecho, sin duda, va discutiendo sus ideas, va incluso hasta narrando pequeñas historias o escribiendo pequeños poemas en el aire que cuando llega a su casa se le olvida. Me imagino, yo conozco un par de personas que tienen esa característica, que van hablando solos y que cuando llegan se les olvida todo lo que tenía que decir, pero mira, se me ocurrió esto y lo otro, me han dicho. Y así, sin duda, utilizando de referencia esa canción de Duncan Du, hay genios que mueren en silencio. Y pues aquí me gustaría preguntar, aprovechando que estamos en el mes del amor y la amistad, hablemos de estas personas con altas capacidades no diagnosticadas y que tienen dificultades para relacionarse. ¿Cómo son estas relaciones amorosas?
¿Qué me pueden decir al respecto? Bueno, pueden ser complicadas. Miren, la dinámica familiar se puede componer de una persona con altas capacidades y una persona que no tenga altas capacidades. Puede ser de que tengan un hijo con altas capacidades y no lo tengan. Entonces la dinámica puede ser difícil, pero hasta cierto punto llevadera si la persona trata de comprender que esta persona es racional, es cuadrada, que tiene pensamiento inflexible. Hay situaciones en las que pueden sobrellevar. Ahora bien, hay dinámicas familiares donde todos son de altas capacidades. Entonces ahí hay un conjunto de hipersensibilidades, de temas, o sea, todo se todo complica. exacerbado ahí. Exacto, y puede ser una familia explosiva, ¿verdad? Pero también hay personas que son de altas capacidades y lo que hacen es que las dos se acompañan y conocen su vida, porque aquí ya hemos tenido historias, ¿verdad? De que, mire, fíjese que sí, yo sufrí eso y también mi esposa, y entonces ahora comprendemos a nuestro hijo, pero lo que hacen es tratar de esconderlo, sacarlo del sistema educativo para que no sufra lo que ellos sufrieron, y entonces se vuelven súper sobreprotectores. Y se acompañan y puede funcionar muy bien la relación. Ahora bien, también las personas con altas capacidades, al tener esta hipersensibilidad emocional, o sea que es amplificado, las emociones las sufre diferente. El amor es complicado cuando están en una relación, piensan que la teoría se debe de cumplir en cuanto a la relación, y pueden ser algunas veces víctimas de personas con trastornos narcisistas, ¿verdad? Abusos, porque aparte de eso ellos piensan que pueden salvar a esta persona con su psicología, con situaciones bien. Así como que tienen ese síndrome de superhéroe. Exacto. Y quieren salvar. Pero no en todos en todo se da, ¿verdad? Hay relaciones en las cuales pues también ellos se fijan mucho en que la otra persona a lo mejor tiene altas capacidades y la pueden identificar y se sienten pues comprendidos, ¿verdad? Por la otra persona. Pero hay de todo, de todo. Otro caso también puede ser que son personas como muy racionales, todo lo racionalizan, todo lo analizan, y esa parte como afectiva, emocional, es un poquito de la deficiencia que llegan a tener algunas personas adultas con altas capacidades, eso de demostrar afecto, de demostrar cariño, y las mujeres se van a ser más afectivas, ¿verdad? Y a demostrarlo. En cambio, algunos jóvenes o personas con altas capacidades tienden a como hacer más planes en la parte afectiva. Entonces no podemos catalogar que todos cumplen las mismas características, sino que cada persona es un universo distinto. Igualmente, regresando a la teoría de las inteligencias múltiples, cada inteligencia o cada, digamos que... Porque tomamos esto de las inteligencias múltiples y no es que solo tengan una, sino que el asunto es que es muy variado, digamos que para quienes nos están escuchando es como que cualidades, todos tenemos cualidades en estas inteligencias múltiples, pero nuestras características personales, individuales, están enfocadas en diferentes inteligencias, y es algo prácticamente con lo que venimos, con lo que nacemos. Es importante mencionar que las inteligencias múltiples realmente las tenemos todos. Todos, sí. Claro, en algunos se puede producir esa disincronía porque sobresale una o varias inteligencias de lo normal. Entonces, acá es donde aparece la persona con altas capacidades, en donde es cuando las identificamos por esa habilidad y esa capacidad diferente de procesar ese tipo de inteligencia. O también no es que no sean buenos, como dije, en todas las inteligencias, en todas las capacidades, sino que también hay intereses en diferentes etapas, intereses afines. Digamos que ahora puedo estar en matemática y después me interesa la filosofía y luego soy psicólogo. Estas personas, si tú ves en las biografías de los genios, muchos han tenido estudios y incluso totalmente contrario, ¿verdad? Puede ser de que tengas una persona de salud, pero también sea abogado, porque tienen esa capacidad más que todo para meterse a estudiar diferentes temas en las diferentes etapas donde están interesados. Se aburren con mucha facilidad sí, y pueden pasar de quererse, de meter a una carrera y a otra, y porque les llamó de repente la otra carrera. Entonces, por lo general, con estos chicos y con los adolescentes tratamos de orientarlos a carreras cortas, porque nuestros sistemas, 5 años que eres doctor, puedes pasar casi 8 años estudiando, entonces lo ven tan lejos las metas y de repente ya se quieren especializar en algo, pero como va lento el sistema, entonces es bien difícil para ellos poderse. Ok.
Me puedo imaginar que eso ya en la universidad debe de ser sumamente complejo. Elisa, ¿cuáles son los intereses de tus hijos en estos momentos? Bueno, los intereses intelectuales de uno de ellos es los Legos, los rompecabezas. Esos juegos de armar, de encajar, bueno, ahora ya no tanto de encajar, pero sí de construir a partir de piezas, de miles de piezas, ¿verdad? Miles de piezas, donde la complejidad es muy alta. Y mi otro hijo tiene también, su principal interés es la astronomía, la paleontología, últimamente la ecología y diferentes áreas de las ciencias, ¿verdad? La biología y así por el estilo, la geología. Entonces, como dice la licenciada, van explorando por un determinado tiempo diferentes intereses, pero siempre hay unos que quedan por más tiempo, que están vigentes más tiempo. A uno de ellos le pasa con el deporte, por ejemplo, que va explorando disciplinas deportivas y al rato, al paso de 2 o 3 años, me dice: mamá, ya no quiero estudiar, ya no quiero practicar este deporte, sino que ahora quiero este otro, ¿verdad? Y llevando deportes en simultáneo, pueden llevar 2, en el caso de él, o 3 en simultáneo. Entonces van explorando diferentes áreas, pero siempre, en el caso de mis hijos, ha habido una que siempre despunta en cualquier edad, en cualquier época dentro de sus intereses. Ok, y bueno, pasando de los intereses de ellos a los tuyos, me gustaría preguntarte, como madre y viendo el panorama, ¿cuáles son tus preocupaciones con respecto a ellos? Bueno, las principales preocupaciones son sobre su futuro, ¿verdad? En todas las áreas, la académica, la intelectual, cognitiva, también en el área laboral, ¿verdad? Cómo se inserten laboralmente en una sociedad, también su área afectiva, emocional, la socialización. Es una de las que me preocupa menos porque se le han abordado esas necesidades a ellos en diferentes etapas de su desarrollo, que no quiere decir que sean resueltas, ¿verdad? Sino de que tienen los instrumentos, las herramientas como para hacerle frente en los próximos periodos de su desarrollo. Pero principalmente es su futuro, es que a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Su futuro en 2 a 3 años, como ya en su adultez. Ya en su etapa madura. Sí. Así que por eso intentamos no solo atender sus necesidades de este momento pensando en el futuro, sino también desde el punto de vista de que ellos van explorando diferentes áreas y las personas pudieran interpretarlo como que son inestables, ¿verdad? Que no duran en una área, que se están cambiando, cuando de verdad no es ese el rasgo atrás de ellos, sino que es que están buscando un conocimiento diferente, debe explorar un área de la ciencia que todavía no la han conocido. O por ejemplo, uno de mis hijos tiene interés por los idiomas y me dice: no sé por cuál de los idiomas europeos decidirme. Entonces no es que no sepa qué estudiar, es que quiere estudiar todos, tiene una noción de todos, solo de que no se decide por cuál. Entonces pudiera haber una mala interpretación de ese niño no sabe lo que quiere. Pero ya estudiando el área de las altas capacidades, esas señales, esos signos se pueden interpretar de una forma correcta. Es por eso la importancia de que los pediatras tengan conocimientos de este tipo, porque el niño, antes de ir al colegio a ser atendido por un maestro y por un sistema regular, entra al sistema de salud a muy temprana edad, cuando a lo mejor tiene un mes, 2 meses de nacido, y ni siquiera a los papás se nos ocurre que pudieran estar en esta población, nuestros hijos. Entonces los pediatras tienen un primer contacto. Bueno, los pediatras vienen siendo de los primeros profesionales Que deberían de estar al tanto. en la salud, sobre todo, ¿verdad? Que deben tener este conocimiento para poder guiar, encauzar, referir a los padres de familia, porque no nacemos con este conocimiento, nadie, ¿verdad? Entonces, para que cuando lleguen al ámbito escolar ya no tengan tantas necesidades desatendidas, sino que ya vayan encaminados con algunas necesidades específicas resueltas y otras para planteárselas al colegio, aquellas necesidades específicas de apoyo educativo que van a tener dentro del salón de clase, independientemente de la edad, ya sea que estén en kinder, preparatoria, primero, segundo grado, no importa la. Y allí, en ese momento en que el niño ya está escolarizado, los maestros son otro grupo de profesionales que deben de tener conocimiento de esta población, de sus características, sus manifestaciones principales, así como hay otras necesidades específicas que se apoyan dentro del salón de clase, que tienen que ver con las deficiencias en algún área de
del aprendizaje, así también a este grupo poblacional que está por arriba de la media. Ok, sí, al final las preocupaciones también son preocupaciones que ellos tienen en el futuro siempre. Esperemos que en algún momento la situación del campo educativo y también en la pediatría se empiece a tomar en cuenta esto, porque creo yo que esta franja de la sociedad del 10 al 15% de personas a las que no se les está atendiendo, creo yo, a mi forma de ver, podrían dar un cambio o podrían proponer cambios sociales significativos en nuestra sociedad, que está enfocada prácticamente no en la realización de las personas que van a estudiar, que van a trabajar, sino que están simplemente en producir todo el tiempo. Y pues me gustaría preguntarte también, Elisa, ¿cómo es la dinámica familiar con tus hijos? ¿Es complicada, es bonita, es difícil? ¿Cómo es? Es intensa. Intensa es la palabra. Sí, de alta demanda. Son altamente demandantes de atención. Y uno, pues, tiene sus límites, ¿verdad? Es decir, ellos pueden estar abordándole a uno desde temas de física cuántica, ¿verdad? Hasta la temperatura del núcleo del sol. Claro. Sí, y en unas áreas, por supuesto que me han superado hace mucho, ya, ¿verdad? No puedo tener conversaciones de tú a tú con ellos en esos temas. Entonces, suelo hacer que los escucho, ¿verdad? Prestarles atención, hacerles preguntas como para ahondar más hacerles preguntas como para que ellos hagan un ejercicio interior de sacar más conocimiento profundo sobre ese tema, ¿sí? Entonces, pero sí altamente demandantes de atención, intensos en el sentido de algunas hipersensibilidades emocionales, de movimiento, sensoriales, de diferente tipo, pero así como lo mencionaba antes, que cuando los padres de familia han estudiado sobre eso, logran entender por dónde viene esa hiperactividad o hipersensibilidad, o sea, para no etiquetarlo, porque donde primeramente debe ser comprendido un niño en su seno familiar, evitándole etiquetas no solamente incorrectas, sino innecesarias totalmente. De ahí que los prejuicios en la sociedad con este grupo poblacional y cualquier otro, es importante no darle fuerza a esos prejuicios, sino que hay que combatirlos con el conocimiento. Ok. Uh-huh. Ahora, siempre en estos 3 episodios que hemos hablado de altas capacidades y nos referimos a niños o a personas con altas capacidades, no nos hemos detenido a preguntarnos cómo es la dinámica familiar y también los efectos que esto trae a la familia. Elisa, ¿tú cómo te sientes con esto? Con tener 2 hijos con altas capacidades, esta demanda emocional, ¿cómo te sientes tú? Yo me siento orgullosa primeramente, ¿verdad? Contenta. Sin embargo, hay una realidad, hay un agotamiento, ¿verdad? Físico, emocional, importante. También, y eso es porque cuando se quieren hacer bien las cosas, es difícil, ¿verdad? Cuesta, lleva un esfuerzo grande. En lo económico también, porque este tipo de niños quieren ir a clases, a curso avanzado de matemática, a clases de ajedrez, a clases de natación, a clases y así. Entonces no es fácil llevarles el ritmo. No todo depende de uno, también depende de la economía, ¿verdad? Familiar, atenderles esas necesidades. Pero eso digamos que es una necesidad que no es como una necesidad de atenderle, por ejemplo, una terapia alimentaria, ¿sí? Una terapia sensorial. Claro, todas las necesidades tienen una importancia, pero en diferentes momentos del desarrollo es importante haber satisfecho esas necesidades en ese momento para que vayan mejor preparados a la siguiente etapa de desarrollo que se les viene encima. Y estos niños suelen ser precoces en todo su desarrollo, saltándose grandes hitos en el desarrollo. Entonces, como que en las etapas del desarrollo de la niñez, la adolescencia y la adultez, como que tuvieran un traslape aún mayor a las personas que no caen en esta categoría de altas capacidades. Entonces, es permanentemente un gran desafío para los padres de familia y los hermanos también, cómo eso impacta en la economía, en la dinámica familiar. Los días se terminan yendo de un lugar a otro y una clase a la otra clase, a la otra clase, a la otra clase. Ese es en el caso de mis hijos, ¿sí? Se pasó un día, una semana, un mes, un año tratando de satisfacerle sus principales necesidades y así por el estilo. Sí, me imagino, debe ser pesado.
Y cansado también. Sí, es por eso que también requerimos apoyo, ¿verdad? Encontrar un grupo de apoyo de padres de familia es una gran herramienta para llevar el día a día, porque es ahí donde nos identificamos. En la fundación pertenecemos también a un grupo de apoyo de padres de familia. También recibimos charlas sobre el autocuidado como padres de familia, donde nos enseñan cómo procurarnos un bienestar o equilibrio también en nuestras áreas personales como padres de familia, porque tenemos que estar nosotros lo más equilibradamente posible, lo mejor posible con nosotros mismos para poder ayudarlos a ellos de la mejor manera posible. En algunas familias hay un hijo con estas capacidades, pues yo tengo la dicha de tener 2 y los 2 son totalmente diferentes, como dijo la licenciada. No se parece uno al con el otro. Tienen intereses diferentes. Entonces tampoco puedo decir que como voy a llevar a un niño a clase de ajedrez, al otro también. Y entonces así más fácil para mí. No es así. Entonces se pasa la vida, el padre de familia, la madre de familia, atendiendo esas necesidades de estos niños que si no se atendieran en su momento, como ya se ha platicado en esta charla, llegan a ser adultos con serios problemas de adaptación, de socialización, de su autoconcepto, no saben en qué parte, qué lugar ocupan en el mundo, ¿sí? Entonces eso como a un padre de familia, a una madre de familia le da un pavor que cuando uno ya no esté para suplirle sus necesidades o ayudarle a salir adelante, que ellos estén en esos apuros. Entonces esa es la realidad de la familia. Sin contar el rechazo que los padres de familia de niños con altas capacidades reciben de otros padres. Yo ya he contado ciertamente ejemplos en donde los otros padres, al ver, ya viene la mamá, ¿verdad?, que quizás los presiona. Y uno ni tan siquiera les enseña nada, ¿verdad? Pero allá viene la mamá. Ahí viene la mamá abusiva. Exacto, que pasa enseñándoles desde que se levantan quizás hasta en la tarde. Entonces, o que los sobreestimulamos, ¿verdad? Sin contar de que si hay mensajes o ¿cómo se llama? Comentarios despectivos que se reciben. Por ejemplo, si ese niño ya puede leer, ¿verdad?, en Kinder 4, porque mi hijo no ha aprendido, porque no le ha enseñado bien la maestra, o porque, ¿verdad?, no entienden que el niño debe de llevar otros libros extra y que no es que esté siendo beneficiado, sino que es porque tiene esa necesidad de llevar libros extra porque él rápidamente termina. Entonces los papás dicen, no, ¿y por qué ese niño trae otros libros que no tienen que ver en la clase? O son mensajes que a veces que los papás, o por ejemplo no poder decir que mi hijo sabe esto y todo eso, porque ya lo empiezan a etiquetar a uno como que es el papá que quiere jactarse de las habilidades de su hijo. Y lo otro es que cuando ya están en el colegio nos tenemos que volver abogados, ¿verdad?, en el sistema educativo para poderlos defender. Por lo general cuando empiezan a cuestionar a los maestros o respuestas que hacen o las respuestas en clase que dan, entonces cuando les empiezan a etiquetar, cuando el grupo lo ve amenazante, porque ya va el que mucho contesta, el que siempre tiene las tareas, el que quiere más, y mientras los demás no van a ese ritmo. Entonces es una situación complicada porque vamos a que los padres pues a veces nos podemos sentir. Precisamente por eso nace la fundación. En aquel momento yo me sentía sola, pensando de que quizás solo a mí me pasaba la situación, pero dije, no, tengo que hacer una página donde pueda contactar con otros padres a ver si les sucede lo mismo. Porque yo publicaba en mis redes sociales ingenuamente, ¿verdad? Le tomaba videos y con 3 años ya estaba con el almanaque leyendo. Y entonces todo el mundo decía, wow, pero al mismo tiempo todo el día le pasa enseñando. O ya se está jactando, ¿verdad?, de lo que hace su hijo, etc. Sí, pero también hay que ver, Evelyn, si me lo permite, yo he conocido varios casos de personas que tratan de vivir su vida a través de los hijos y sí presionan, sí están ahí prácticamente como que si es Corea del Norte, teniendo a los niños ahí metidos todo el tiempo, estudie. Y pues al final yo he conocido muchas personas que a mi forma de ver siempre tuvieron un buen nivel académico y todo esto, pero de pronto llegan a esa etapa en la que ya son más libres y tal vez tienen hasta cierto repudio o desinterés en querer seguir estudiando y quieren dedicarse a otra cosa, porque les metieron tanta cosa, tanto estudio, tanta, digamos que, privación solo para que estén enfocados en eso, porque hay y lo discutíamos en otros episodios también, que hay mal entendimiento de lo que es el éxito en la vida.
y es que en nuestra sociedad tratamos de definir el éxito como cuánto dinero ganás. O sea, sos exitoso si tenés un salario alto, si vivís en una zona de casas grandes y enormes, bonitas. Sos exitoso si sacás buenas notas, pero ahí tenemos varios problemas, porque una persona puede tener ese perfil de buen salario, de tener un buen trabajo, de vivir una vida en una gran casa, pero emocionalmente él es satisfecho, es feliz, es pleno. No tenemos eso. Entonces sí puede suceder que una persona tenga muy buenas calificaciones por ese esfuerzo que le puso, pero tal vez no necesariamente él quisiera eso o deseara eso. Adelante, Elisa. Eso es una de los aspectos que yo aprendí muy claramente al llegar a la fundación, a hacer una clara diferencia entre los niños con alto rendimiento de los niños de altas capacidades, que son dos grupos poblacionales diferentes. Y aquí ella se lo puede explicar mejor. Un niño con alto desempeño no es un niño con altas capacidades. Un niño con altas capacidades ya viene con una neuroanatomía diseñada para poder responder exitosamente a las demandas sin haber sido presionado para estudiar, ¿verdad que es así, Susan? Sí, bueno, más que todo cuando hablamos de alto rendimiento escolar, académico, es porque los estudiantes que están en esta categoría, ¿verdad? Son niños que están muy bien adaptados al sistema, que están motivados porque lo que aprenden está a su ritmo y a su nivel. Entonces estos chicos van a despuntar en las materias, van a llevar buenas notas, van a tener esa disciplina que el niño con altas capacidades se debería de hacer, pero que no la tiene porque el ritmo para él es demasiado fácil. Entonces, además que sufre esas características de compartir con las otras neurodivergencias, hay mucho más necesidades en este chico y una forma de aprender totalmente distinta, ¿verdad? Mientras que a las personas que están dentro del alto rendimiento académico, por eso se llama alto rendimiento académico, porque el sistema está ajustado a ellos y claro, ahí despuntan, ahí brillan. En el caso de las altas capacidades, como el sistema ya no está adecuado a ellos, porque es una cantidad también bien reducida de la población en el cual no es necesariamente cambiar todo el sistema para adecuarse, porque si no van a desajustar al otro. Entonces ya estos niños ya salen de esta caja y ya no se adaptan al sistema. Sin embargo, pueden tener fracaso escolar, no es porque no conozcan o no sepan, sino que porque muchas veces las metodologías que utilizan los maestros, que son muy buenas para otros estudiantes, que es la población, que la mayoría está... La población objetivo, digamos. Exacto, es promedio, por decirlo así. Entonces, estas personas realmente destacan ahí porque está hecho para el sistema. Entonces, ¿pero qué pasa con aquel que va a un ritmo más lento o un ritmo más rápido? Entonces ya no es un desarrollo igual, ya necesitan otro tipo de estrategias y otro tipo de cubrir esas necesidades, no solamente del ritmo, sino que también necesidades emocionales y todo lo que conlleva, que es un cerebro distinto. Por eso los profesores en el ámbito educativo creen y piensan que porque los niños sacan 10, ya estos niños son sobresalientes, ya son homogéneos, ¿verdad? Son inteligentes. Identifican al 10 a la inteligencia. Relacionan ese 10 con esa capacidad. La nota de la inteligencia no necesariamente, porque tienen buenos hábitos de estudio, sí se ponen a estudiar, a repasar y todo eso. Pero si sacan 10, ¿de qué forma? Puede ser copiando, puede ser solamente se aprendieron todo y lo transcribieron, pero no razonan, no comprenden. Entonces, si les hacen preguntas orales y les piden como otra metodología como exprese o explique, no lo pueden hacer. Entonces, nuestros niños tienen características diferentes y no necesariamente son los que se sacan 10, 9 ni 8 en las escuelas, pero sí tienen esas habilidades y destrezas que los otros niños no tienen. Y yo creo que también ese es un problema que nosotros tenemos en el sistema educativo. Es que nosotros tenemos un sistema educativo basado en copiar y saber repetir, no en desarrollar un pensamiento crítico que le permita al estudiante desarrollar ideas propias, enfoques propios, incluso que estimule su creatividad para poder continuar el conocimiento existente, porque uno aprende y replica, no aprende y mejora el conocimiento. Ese es uno de los problemas que tenemos y en la academia podemos identificar que se da a través de que no tenemos tanta investigación como en otros países donde se toma esto muy en serio. También tenemos que etiquetar a los niños por las notas. Hasta está como en la clasificación 10 y 9 excelentes.
De ahí viene bueno, muy bueno y regular. No podemos encasillar a los niños por una nota, porque para algunas cosas pueden ser muy hábiles y para otras no. O la metodología que están utilizando los docentes no está apta para ello. Porque no solo es transcribir o escribir, puede ser que lo hagan verbal y se puedan sacar buena nota, ¿verdad? Porque la metodología cambia y esa metodología sí ayuda en unos niños y en otros no. Ok. ¿Cuáles son los retos que las personas con altas capacidades experimentan en el campo laboral? En el ámbito laboral, esa capacidad como de adaptarse, de adaptación a la estructura laboral en nuestro país, de que es bien variante y diversa. Nuestros niños o personas con altas capacidades que tienen más habilidades y destreza para unas cosas y no para el otro, muchas veces tienen como minimizar sus destrezas, sus habilidades para adaptarse a los demás, ¿verdad? Dudan de su criterio propio en la toma de decisiones, por ejemplo, piensan o creen que en algunas cosas las otras personas tienen la razón, ¿verdad? Porque ya están o tienen más experiencia en el ámbito laboral y uno está comenzando o ellos están comenzando a ese proceso, ¿verdad? Entonces, sí les afecta en alguna manera al iniciar su proceso laboral, ya cuando, porque les cuesta un poco el proceso de adaptación a las personas, al ambiente, a la nueva dinámica laboral, porque vienen acostumbrados a su ritmo, a su destreza, a sus habilidades, y ya cuando entran en el ámbito laboral, pues se encuentran con una diversidad de personas, de tomas de decisiones distintas, de otras personas que piensan de una forma y no de otra, o sea, aunque ellos sientan que es lo que ellos creen, lo que ellos piensan es real o es la verdad, las otras personas tienen más experiencia porque son los jefes, se creen que tienen el poder, se creen que lo saben todo, entonces a veces mucho tiene como a chocar, ¿verdad? Ahí, con uno. de ese tipo de choques, por ejemplo, llega el síndrome del impostor. Sí. ¿Nos podrías hablar un poco del síndrome del impostor, por favor? Pues está relacionado con la autoestima, ¿verdad? De cada una persona es muchas veces dudar de su propia capacidad, dudar de que saben algún tema, alguna situación, pero como otras personas tienen más experiencias, otras personas tienen más de rasgo, tienen más poder que ellos en el ámbito educativo, entonces ellos tienen a dudar de su propia capacidad. Es por ello que atribuyen a la suerte las situaciones, no a su capacidad. Es como que tuve suerte de que saliera esto, quisiera lograr esto. Exacto. No por su trabajo, no por su esfuerzo, no por su dedicación, sino que por la suerte, ¿verdad? O porque el otro sabe más que yo en el ámbito laboral, porque yo estoy comenzando en este proceso. Entonces, viene relacionado su autoestima, su personalidad, la dificultad para recibir elogios, ¿verdad? En el ámbito educativo, en el ámbito laboral, que ellos vinieron, hicieron un proyecto, entonces no se sienten que ellos lo hicieron, ¿verdad? Por su sacrificio, sino que la suerte o el trabajo en el día a día voy saliendo con esto, entonces me estás diciendo que tal vez estas personas que tienen dificultades para poder recibir un halago en el trabajo o en la experiencia educativa, no saben qué hacer con eso, probablemente estén relacionados a altas capacidades. En algunos casos sí. También pueden tener miedo a ser descubiertos y a destacar, tanto en el ámbito educativo, cuando se inician, como en el ámbito laboral. La visión constante del fracaso es un tema como que a ellos les da como mucha ansiedad. Eso te iba a preguntar. Me imagino que esto de querer ocultarse en algunos casos o estar de frente genera ansiedad y estrés. Y esto se puede manifestar desde una edad muy temprana. Exacto, desde la edad muy temprano, más que todo en la niñez, en la adolescencia. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso aquí en la fundación, fue muy real, que yo lo atendí, donde un adolescente que tuvo que ocultar su capacidad o su crítica en la parte religiosa. Porque, ¿el tema familiar quizá? Sí, no, porque la institución educativa es meramente católica. Entonces, cuando ella comenzó a confrontar a la religiosa de Dios, quién es Dios, si no existe, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo sentir, esa parte, ese choque, o sea, fue un problema. Mandaron a llamar a los padres, ¿verdad? Porque esta niña se estaba revelando en esta parte de la religión. Entonces, ¿qué tuvo que hacer ella? Adaptarse, enconcharse, ya no hablar, ya no decir lo que ella piensa en el ámbito religioso, y tuvo que poner como un alto. Entonces tuvo que adaptarse y mejor callarse. ¿Eso qué pasó? Le generó depresión y le generó ansiedad. Estoy hablando de un adolescente de 12, 13 años. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Tanto en el ámbito educativo y posiblemente en el ámbito laboral, que aunque ellos sepan o puedan destacar, muchas veces se limitan y se tratan de adaptar.
Ahora, yéndonos a digamos que a un área diferente o completamente opuesto, también pueden desarrollar estas características. Aunque no sean identificados como personas con altas capacidades, a veces tienen características de perfeccionismo. ¿Es así? Sí, por lo general una de las características de los niños con altas capacidades son como la perfección o la obsesión por la higiene, por la limpieza, por el orden, la estructura, o ser unas personas altamente competitivas y perfeccionistas. Entonces eso tiende a chocar en el ámbito laboral porque otras personas creen que ellos quieren sobresalir, quieren estar más arriba que los demás y no necesariamente, sino que parte de sus características, ¿verdad? Que lo están sacando en la parte laboral. Entonces ahí vienen donde muchas veces entran en confrontación con otras personas, con el jefe, porque no le puede debatir al jefe cierta lineamiento o cierta directriz que le ha dado el jefe, y si yo sé que no está correcto o esto no es así, igual lo que sucede en el ámbito educativo, que una niña o que un niño le reta al profesor y le diga, mira profesor, eso no es así, eso se puede hacer por esto, por así, de otra forma. El profesor entra en crisis, ¿verdad? Porque un niño le está retando, el niño le está diciendo, yo sé más que usted. Lo mismo sucede en el ámbito en el ámbito laboral, sí. Y yo creo, fíjate que eso es algo que debería de ser, digamos que diferente, porque yo creo que no porque una persona llega a ser jefe, y hay que decirlo que en nuestro país muchas veces las personas que llegan a ser jefe no es porque tengan capacidades o aptitudes de liderazgo, sino más bien porque, mira, fíjate que tengo aquí un chance, no te quieres meter, mi brother, y entonces aquí tenemos el palancazo, tenemos el padrino en nuestro campo laboral. Y entonces yo creo que debería de cambiar esa dinámica de que solo porque tienes un puesto de jefe no puedas dar apertura a un diálogo o a discutir metodologías o ideas nuevas para el trabajo, porque es así como mejora. Si uno quiere mantenerse, que todo se desarrolla como uno tiene las ideas en la cabeza, prácticamente la estructura de trabajo y desarrollo de las actividades van a ser un fracaso. Vas a frustrar a tu equipo de trabajo o vas a sentirte autoritario y completo ahí, ¿verdad? Decidiendo qué se hace y qué no. Pero tu equipo, la motivación, la realización de tu equipo de trabajo es quizás algo de lo que se debería empezar a hablar. Y bueno, hablemos un poco también sobre el trastorno de déficit de atención, TDAH, que muchas personas pueden tener y también se relaciona en alguna medida con personas con altas capacidades. El TDAH, al ser un trastorno, se puede generar, se puede desarrollar en una persona. Esa sería mi primera pregunta. ¿Se puede? El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, muchas veces con hiperactividad o solamente déficit de atención, se identifica desde los niños y niñas, desde las edades tempranas, ¿verdad? Que nuestros niños y niñas comienzan a desconcentrarse o a pasarse desapercibido, o pasa una mosca y se desconcentra, ya perdió, ¿verdad? La base de la clase. Entonces se puede identificar desde edades tempranas. En sí, nuestros niños con altas capacidades pueden tener diversidad de trastornos o diversidad de condiciones junto con las altas capacidades. En algunos casos, los déficits de atención con hiperactividad, por ejemplo, esos niños que no pueden estar sentados o haciendo una misma actividad, no pueden pasar de la misma actividad 5 minutos, son niños con hiperactividad o con déficit de atención. Puede ser una mezcla de varias cosas. Entonces, nuestros niños con altas capacidades muchas veces tienden a tener déficit de atención. Pueden estar muy enfocados en una cosa, pero sucedió algo, se desconcentraron y ya enfocan su atención en otra, o tienen memoria selectiva, o son niños que tienen que estar en constante movimiento, en bastante hiperactividad para qué es lo que le da como la estabilidad muchas veces a ellos. Y qué es lo que sucede en el ámbito educativo, que los profesores son psicólogos, son psiquiatras y todo porque ellos diagnostican. No, este niño tiene déficit de atención, este niño es hiperactivo, tienden a decir. Pero un niño porque se mueva, porque se levanta, porque está en movimiento no significa que es hiperactivo, sino que tiene inteligencia kinestésica, o le gustan los deportes, o le gusta más esta habilidad. Entonces es bien complejo, ¿verdad? Como que etiquetar a nuestros niños, lo que sí hay que hacer es como evaluarlo para tener una detección de un déficit de atención con hiperactividad o solamente déficit de atención. Y eso está relacionado con diferentes también condiciones como la discalculia, ¿verdad? La dificultad para escribir, la concentración, la dislexia, que tiende a suceder mucho en el ámbito educativo también. Entonces es bien complejo hablar de ese tema. Aquí me gustaría, ¿sabes?, consultarte respecto a esto del déficit de atención.
porque muchas veces se vincula que una persona procrastina mucho, está en el trabajo y de pronto quiere hacer otras cosas, o se le viene, o este meme que prácticamente uno está acostado en la cama y de pronto es, hey, tengo como 3 semanas de no ver esta camisa, ¿qué está pasando? ¿Dónde estará perdiendo? Entonces, este tipo de trastorno tiene un tratamiento, tiene un seguimiento psicológico. Sí, aquí es muy importante que vaya un acompañamiento psicológico junto con el apoyo de la familia también, porque para trabajar el trastorno es un trastorno del desarrollo, ¿verdad? Asociado a un patrón continuo de falta de atención. La psicología o los psicólogos tenemos bastante aquí trabajo para enfocar en los niños, trabajar con diferentes metodologías desde pequeñitos. Por ejemplo, una de ellas puede ser trabajar con rompecabezas, o las mandalas también ayudan mucho para trabajar la concentración en los niños. Esto de ponerse a hacer patrones o las mandalas, ¿verdad? Sí, sí. Son un dibujo bien bonitos y uno lo puede ir coloreando. Entonces eso ayuda a la concentración. Los rompecabezas de diferentes piezas también, desde los más básicos hasta los más complejos en los niños. Hay diferentes metodologías y estrategias con las que podemos trabajar la concentración. Claro, eso va a la par del trabajo de la familia también, ¿verdad? No podemos tener a los niños haciendo tareas, escuchando música, viendo tele. En unos niños no funciona. En esos niños con altas capacidades puede ser que eso les ayude, pero en el ámbito educativo, si hablamos meramente de déficit de atención, hay que trabajar mucho la concentración en una cosa, en otra. Y ponerle como cierto orden. Ahora, esto si no se toma, o sea, no se atiende, por así decirlo, y llega a una etapa, por ejemplo, laboral, esto prácticamente se explota, ¿no? Y digamos que está la persona queriendo trabajar, enfocarse y no puede. Y de pronto vemos a ese tipo de personas que están como que, sí, es que yo funciono solo cuando estoy bajo presión. ¿Es así o qué otra manifestación hay cuando llegan a una etapa laboral? Bueno, acá suceden varias cosas. Primero se habla de los trastornos, ¿verdad? Que puede ser el déficit de atención o hiperactividad, pero también puede una persona tener el trastorno del déficit de atención, pero también una alta capacidad. Y por lo general puede ser de que una tape a la otra o la otra tape el trastorno. Entonces aquí se van a combinar varias características, tanto del trastorno como de la alta capacidad. Entonces puede ya un adulto tal vez poderse autoidentificar ciertas características del trastorno, pero que han sido tapadas porque su coeficiente intelectual o su inteligencia es una alta capacidad. Entonces acá, ¿verdad? Estas personas pueden tener ambas características, pero también sucede el otro punto en donde el déficit de atención con hiperactividad es más visible que la alta capacidad. Entonces aquí tenemos personas que pueden ser muy brillantes y que pueden estar hablando y resolviendo situaciones complejas, pero son de los que, como te decía anteriormente, han dejado las llaves en el refrigerador y no se acuerdan a dónde la dejaron. Entonces combinan, ¿verdad? Diferentes cosas. Quiero decir que en el trastorno de déficit de atención, la inteligencia no necesariamente se da solo pueden ser altas capacidades, ¿verdad? O sea, no es que el déficit de atención, porque tenés déficit de atención, sos un genio, porque muchas veces es interpretado así, ¿verdad? Entonces es importante entender que pueden ser personas que tienen una capacidad media, ¿verdad? Y que les da el déficit de atención, o que también tengan una discapacidad, por ejemplo. En cuanto a los trastornos, es importante entender de que en la Asociación Americana de Psicología está el DSM, que es el manual de los trastornos, pero que también está el manual de altas capacidades. Aquí hay que entender que son dos cosas muy distintas. Los trastornos limitan. Los trastornos son todas aquellas características que van a limitar a la persona, ya sea en el aprendizaje, en la forma de relacionarse, en la forma de la cotidianidad, cómo se comporta. Y la alta capacidad, que no es un trastorno, debería de ser una ventaja. Bueno, es neurodivergencia. Exacto, como tal. Es una ventaja, pero que también tiene sus propias necesidades particulares. Aparte, porque viene siendo todas en el mismo.
en el mismo bolsón, por decirlo así. Ahora bien, en nuestro país se acostumbra a solamente enfocarse en lo de los trastornos, dejando de lado el verdadero, o sea, la verdadera situación de las personas con altas capacidades, y al no estudiarlas es muy fácil confundir un trastorno con altas capacidades, o es muy fácil no diagnosticar que el niño tiene una doble seccionalidad, que es la alta capacidad con un déficit de atención, un autismo. Mira, acá Elisa nos puede comentar cómo es su experiencia con una doble seccionalidad, porque tiene un hijo con doble seccionalidad. Sí, tener un hijo con doble excepcionalidad es un reto aún mayor, ¿verdad? Es doblemente un reto porque requiere diferentes atenciones a sus diferentes necesidades según se vayan presentando. Siempre la clave es la intervención oportuna, ¿verdad? La temprana atención de sus necesidades. Eso siempre va a marcar una gran diferencia en el desarrollo de sus capacidades, de sus potencialidades, en la intervención oportuna. Entonces, siempre, y aquí repito y retomo la idea de que los pediatras estén al tanto de todas estas temáticas, de todas estas condiciones en los niños, porque ellos pueden ser el primer profesional que pueda derivar a otro profesional el caso de un niño, y en esa medida la intervención más temprana obtiene mejores resultados. Entonces, en mi caso así fue por el pediatra, y es algo que debería ser del común de todos los pediatras, tener un conocimiento general, porque de hecho los pediatras no solo es el primer médico a donde pues se llevan a los niños, sino que el pediatra sabe un poco de todas las especialidades de la medicina, ¿verdad? Sabe un poco de dermatología, de gastroenterología, de neumología, de diferentes áreas. Entonces también esta debería ser un área que ellos puedan abordarla para orientar tempranamente a los padres de familia. Ok, bueno. Adelante, Verónica. Es por eso que recalco la importancia desde pequeñitos, desde las primeras etapas del desarrollo, identificar las diferentes condiciones de nuestros niños para poder tratarlos a tiempo, para poder darle un apoyo integral, multidisciplinario, porque si no eso repercute en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Ok, sí, eso era lo que quería decir, que al final todos estos trastornos, todas estas dificultades, todas estas necesidades características de altas capacidades que no fueron brindadas en un momento, generan una dificultad, como tú ya lo venías diciendo, problemas con el autoestima, la frustración, las depresiones, todo esto lo van acarreando. Y son cosas que quienes nos están escuchando probablemente más de alguna persona lo ha padecido, lo ha vivido, o ha conocido de alguien que lo está viviendo o lo está padeciendo realmente. Y al final es un problema que, si hacemos memoria, de 10 años para acá, por fin hay una fundación en El Salvador enfocada en altas capacidades. Y esta es una necesidad que en otros países ya lleva décadas y décadas y décadas de atención, porque de ahí, de esa población que sí tiene un interés en el conocimiento y enfocado en retribuir a la sociedad, porque es una de las características de las personas con altas capacidades, que están volcados en su entorno, en su sociedad, en sus amistades, en su familia, aunque no coincidan o no tengan forma de poder relacionarse plenamente con ellas, sí tienen un interés. Entonces, quizás vamos a ir terminando este episodio, el último de los 3 episodios que hemos dedicado a altas capacidades, y aquí me gustaría hacer 3 preguntas, una para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar aquí. Verónica, a todo el campo de la psicología, a todas las personas que están relacionadas al campo de la psicología, ¿qué mensaje te gustaría compartir con estas personas sobre las altas capacidades? Yo siento que en nuestro país, El Salvador, es importante que los psicólogos nos empoderemos en el tema de las altas capacidades, porque hay bastante deficiencia en investigar sobre el tema, en saber del tema, o etiquetamos, los mismos psicólogos etiquetamos a los niños como autistas, como hiperactivos, y no necesariamente, sino que son niños con altas capacidades. Entonces es importante que como psicología retomemos, ¿verdad?, a nivel nacional la importancia del tema y nos vayamos formando cada vez más en ese tema, porque esto viene para largo. En nuestro país hay muchos niños y niñas con altas capacidades que no están identificados, que están desperdiciándose o que están con erróneos diagnósticos. Yo siento que la psicología es muy importante, es una de las bases, ¿verdad?, del área de salud, tanto como los pediatras como los neurólogos, que como equipo debemos de formarnos y debemos de aprender más del tema, porque esto es un aprendizaje diario. Cada día se aprende más del tema porque nuestros niños, nuestra sociedad va cambiando y nuestros niños van cambiando también.
en esto de las altas capacidades. Entonces, un mensaje para todos los psicólogos a nivel nacional, que busquemos conocimiento, que nos empoderemos en el tema y que como fundación, ¿verdad?, tengamos un papel protagónico en nuestro país. Ok, bueno, me gustaría preguntarle a usted, Elisa, para la familia, para las personas que nos escuchan y tienen hijos con tal vez de pronto estas características, estas cualidades, o estas personas que todavía son hijos, todavía son niños con altas capacidades, ¿qué te gustaría compartir de mensaje con ellos? Bueno, el mensaje es de que estén atentos, alerta a esas señales que van dando los niños mostrando en su día a día cuando están en sus primeros años de vida. Se puede identificar algunos rasgos que se salen totalmente de la media y que son los que van a ir dando la pauta para ir conformando su perfil dentro de estos grupos poblacionales. Si bien es cierto, las deficiencias son las que a veces son más fáciles de comprender. Por ejemplo, cuando les decía de que en mi caso el pediatra fue quien me identificó, no las altas capacidades, sino que necesitaba una terapia de lenguaje, por ejemplo, que necesitaba una terapia de alimentación. Y esas dos terapias nos fueron llevando a otras terapistas, a otros profesionales que finalmente, con el paso de los años, fueron siendo atendidas las necesidades de ese niño. Porque por lo general que un niño sea, o que dé señales de inteligencia, parece que como que no hubiera un problema. Entonces no hay que atenderlo. Ese es el pensamiento de las personas, pero no. La verdad es que deben de ser atendidas y acudir a profesionales capacitados, o sea, competentes en el área específica y también en la intervención oportuna. Eso es muy importante, bastante importante, prepararse para estar con ellos, acompañándolos en la gran mayoría de los años de su vida, ¿verdad? Así que mi consejo para los padres es observar, estar atentos a esas señales que los niños van manifestando a lo largo de sus primeros años para comprender lo que sucede. Por ejemplo, nosotros incluso sin comprender totalmente el tema, acudíamos a las terapias que nos indicaban, ¿verdad? Porque sabíamos que un profesional que sí sabía sobre eso nos lo había explicado. Él se lo comprendía, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación, acudir. Ok. Bueno, y Evelyn, para terminar, ¿qué te gustaría decirle a la sociedad civil y a las autoridades respecto a las altas capacidades? Bueno, el primer mensaje que yo les envío a la sociedad en general, específicamente a nuestras autoridades, es el apoyo a la población, pero no de una forma que sea solamente educativa. Porque si bien estos niños están en el ámbito educativo, no solamente tienen necesidades académicas, sino que también en el área de salud, la psicología, la pediatría que ya hemos hablado acá, es importante que también conozcan sobre altas capacidades. Y en general, la sociedad tiene que aprender a convivir con la neurodivergencia, a aceptar que existen estas personas y tratar de entender cuáles son esas características, ya que el niño con altas capacidades o cualquier neurodivergencia lo que necesita es, en primer lugar, comprensión, porque tiene características de las cuales no es que él quiera ser así, o sea, que se le hayan infundido o que se le hayan básicamente educado así, sino que ya es su cerebro que funciona de una forma distinta y que tiene estas necesidades para poder desarrollarse en el mundo. Otra de las cosas importantes es tratar de entender de que la dinámica, ¿verdad? Tanto en el sistema educativo requieren de una intervención en el área de salud, en este caso la psicología, porque la alta capacidad no es que les van a pasar un examen a todos y el que saque 10 es de altas capacidades, o el que está en matemática avanzada, o el que está o sea, solamente por poner la etiqueta. Para decir que un niño tiene altas capacidades, tiene que ser una persona especialista en el área de psicología para poder identificar esas características y más que todo no por decir, tiene altas capacidades, va a ser un genio, no, sino que para ver cuáles son esas necesidades que no solamente son académicas, son emocionales, sociales y de otra índole, ¿verdad? Entonces es importante entender que el tema no es cuestión de que si te sacaste 10 o que si vas avanzado o no vas avanzado. El tema es que esta población hoy por hoy
tiene complicado casi todo, ¿verdad? No son los que destacan, es más, tienen fracaso escolar, y el fracaso escolar no es por el niño, sino que el fracaso escolar viene por el desconocimiento de los docentes. Entonces, quien fracasa es el docente porque no tiene las herramientas para poder atender a ese niño. Claro, quien se ve afectado es el niño y no el maestro. Entonces es importante entender eso, que están en fracaso escolar, en una discriminación. Tú llevas y le decías al coordinador, mire, fíjese que tengo un niño con altas capacidades, tiene esta y esta de otra necesidad. Y fíjese que aquí no lo podemos atender, llévelo a la NASA. Incluso irónicamente te dicen eso, sí, es cierto. La gente va. Te dicen eso, no, es que aquí vaya a ser que el colegio le quede muy pequeño para sus necesidades. Entonces, y lo otro es, como no hay políticas, aquí el Ministerio de Educación no me ha venido a decir cómo poderlo atender, entonces mejor llévelo a un lugar al privado. Que lo puedan atender. Entonces, hay discriminación, aparte de eso, los padres de familia, acá no hay un lugar donde realmente se haga este tipo de evaluaciones. Son costosas. Hasta ahora que nosotros hemos fundado CEPAC Talento, que es el Centro Psicopedagógico, donde específicamente atendemos a esta población. Lo otro es que la inteligencia viene siendo sobrevalorada, ¿verdad? No se quiere personas inteligentes porque al final cualquier cosa cómica sobresale más que la gente inteligente, y no debería de ser así, porque al final el doctor, tú vas a querer que el doctor que te opere sea alguien que tenga las capacidades y no que solamente porque alguien lo puso ahí, ¿verdad? Y está operando. O sea, es importante entender eso. Al final, estas personas se requieren porque no todas las personas quieren salvar el mundo de la basura, de las catástrofes. No todas las personas están interesadas en eso. Y aquí estas personas, desde bien pequeños, desde temprana edad, están interesados. ¿Por qué no abrirles el camino? ¿Por qué no dejarles que brillen a su ritmo? Todos los niños van a desarrollar un talento. Ahora bien, el de altas capacidades, por su capacidad lo va a hacer antes, pero hay que abrirle ese camino para no estancarlo y no dejarlo ahí, que esté en el sistema educativo ahí hasta que se le acaben esas, o se le duerman esas altas capacidades y ya sea una persona, como tú decís, un adulto que procrastina. ¿Por qué? Porque aprendió a desacelerar su cerebro, cuando el reto debería de haber sido mayor. Entonces, invitarlos a todos, ¿verdad?, que conozcan Fundación Altas Capacidades de El Salvador, y a través también de este medio, si alguien quiere ayudarnos en el programa Adopte un Talento, tenemos un programa Adopte un Talento. La alta capacidad tampoco, ¿cómo se llama?, discrimina género. Bueno, más que todo discrimina condición social, sino que aquí tenemos niños que vienen de muy escasos recursos y que con 3 años ya pueden leer, pero que van a una escuela en donde la escuela no les suple todas esas necesidades y necesitan apoyo, terapias y todo eso. Entonces nosotros tenemos el programa Adopte un Talento, donde los fondos son destinados a estos niños a que puedan pagar sus terapias, porque el niño con altas capacidades siempre va a necesitar apoyo psicológico por esa misma disincronía que tiene en su forma acelerada de aprender. Estamos aquí, ¿verdad?, para que ustedes a través de nuestra página web, buscándonos como Fundación Altas Capacidades de El Salvador, puedan apoyar a estos niños. Y también pues tenemos CEPAC Talento, que es el Centro Psicopedagógico, para identificarlos y que puedan acercarse y hacer una evaluación y no estar dudando o estar escondiendo al niño. Claro, Sí, que eso suele suceder. Exacto. Estas herramientas, estos espacios donde ellos pueden desarrollarse. Así es que pues ese sería el mensaje en específico, y pues estamos acá siempre con este proyecto, sobre todo porque acá la fundación se hace de padres y de profesionales y con una necesidad, ¿verdad?, de llevar esto hasta las políticas educativas inclusivas que hoy por hoy hacen falta, porque lo que hemos logrado son 2 pasos importantes, que es el Día Nacional de las Altas Capacidades, que aprobado por la Asamblea Legislativa, y también a través de las gestiones que se han hecho a la primera dama, que se incluyen a la ley Crecer Juntos. Ahora bien, todavía falta quiénes son, qué hay que hacer con ellos, cuáles son los lineamientos, y aquí interviene todas, ¿verdad?, desde salud hasta educación, porque no solo podemos dejarle el tema de educación y de que educación decida qué niños tienen altas capacidades, cuando, ¿verdad?, sabemos que las condiciones neurobiológicas, que el niño nace con eso. Sí, es correcto. Bueno, ha sido un viaje muy interesante por 3 episodios, y la verdad es que me llevo nuevas ideas, y espero que las personas que hayan escuchado este especial de altas capacidades les sirva de algo, ya sea para ellos mismos o para poder identificar a otras
a otras personas con estas características. Así que bueno, gracias por todo y nos escuchamos pronto.